Hoy 13 de mayo del 2021, noticias de Israel acerca de esta, este ataque que recibe desde la Franja de Gaza. ¿Qué tenemos que ver los cristianos en todo esto? ¿Qué tenemos que observar? ¿Qué tenemos que leer en esta situación? Bueno, eh, sucede que esto que está pasando se traslapa con la pandemia también, lo cual es algo evidente, algo mundial, algo que no se puede tapar con un dedo, y por supuesto que tiene que ver con señales de los últimos tiempos. El ambiente en Israel, y no solamente en Israel, está volátil. Pero nosotros los cristianos tenemos la revelación de las Sagradas Escrituras gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad. Entonces, este evento que está pasando en Israel, unido a este juicio, a esta plaga, a esta peste que estamos viviendo, nos pone en alerta sobre la segunda venida de Cristo y sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, esto que está sucediendo en Israel es algo atípico en comparación con otros ataques que se han dado hace 3 años, 6 y así, porque de cuando en cuando se dan este tipo de ataques de este grupo Hamas palestino sobre Israel. Son árabes fundamentalistas. No todos son así, no todos los musulmanes son así, pero lo atípico es que en Israel alcanza la población ya de más de 9 millones de habitantes, y esto porque la diáspora judía que sucedió en el año 70 de nuestra era, en un proceso de algunos años, ellos fueron esparcidos por todas las naciones conforme a profecías bíblicas y profecías en boca de Jesús. Dijo, esta ciudad quedará desolada, pero a partir de 1948, cuando fue nombrado Estado otra vez por las Naciones Unidas en mayo de ese mismo año, Israel volvió a regresar de las naciones, trayendo el conocimiento a las naciones, y hoy en día, 2021, ellos son una nación estable, una nación formada con su gobierno, y ahí viven, de esos 9 millones, casi 2 millones son israelíes árabes, el resto son israelíes judíos. Entonces, esto que está sucediendo, lo atípico es que estos 2 millones de habitantes están efervescentes porque en un juicio civil, algo muy básico, en un juicio civil que pasó estos días, se declaró que 8 viviendas de 8 familias israelíes árabes pertenecían a judíos israelíes. O sea, una sentencia dictó que esas casas que pertenecían a judíos, pero estaban posesionadas por judíos árabes, ahora se entregaron a judíos israelíes. Y esto puso caliente el ambiente entre árabes israelíes y judíos israelíes. Ellos viven sectorialmente. Por ejemplo, en el lado oriental es donde generalmente viven los judíos árabes, y en Galilea, en Nazaret, ahí es donde se ubican, y en otras ciudades muy importantes. Pero imagínense, 2 millones de árabes de etnia musulmana en su gran mayoría, y ahora están en contra de los judíos israelíes. Entonces, lo atípico es que nunca se había dado esta manifestación en el mismo lugar de
tantos millones contra otros. O sea, los israelíes judíos tienen vecinos árabes israelíes y ahora se volvieron en contra. Bueno, esto hace súper delicado, volátil el ambiente. O sea, para que intervengan naciones a favor de los árabes y otras naciones intervengan a favor de los judíos israelíes, el escenario está listo, está listo. Está preparado, los ingredientes, en otras palabras, los ingredientes para que se polarice el mundo en una guerra están ahí, están ahí. Y la profecía de Joel, que es la que quisiera mencionar rápidamente, Joel capítulo 3, dice que Dios haría volver la cautividad de los hijos de Judá, que los traería otra vez a la nación y que ahí mismo llamaría a las naciones de alrededor a juicio. Y para que esto suceda es que tienen que venir, y conforme a otras profecías bíblicas, Jerusalén será rodeada de ejércitos porque los musulmanes fundamentalistas quieren desaparecer a Israel del mapa. No todos los musulmanes, la mayoría, en su gran mayoría, que son el 85%, son pacíficos, pero este 15% que son en su gran mayoría terroristas, pertenecen al Estado Islámico, a Hamas, Al Qaeda y otros grupos eh, autoritarios, odian a Israel. Y cuando Jerusalén se vea rodeada de ejércitos, el Mesías descenderá. Bueno, así en resumen, los cristianos tenemos que ver el gran reloj de Dios en estas cosas que está pasando. El Señor Jesús dijo, el día ni la hora nadie lo sabrá, solo mi Padre. Pero el día ni la hora, pero la época sí fue profetizada claramente. El Señor dijo, cuando vean estas cosas, sepan que la redención está muy cerca. O sea, el que esta pandemia se esté uniendo, porque la pandemia también puede ser, y cada vez se parece más a Apocalipsis 3:10, de esa prueba mundial que iba a venir, que Jesús fue el que profetizó eso en Apocalipsis. Cada vez se parece más el ambiente a esta profecía de Apocalipsis 3:10 y la de Joel capítulo 3, verso 1 y 2 y en adelante también. Se lo dejo para que usted lo lea. El cristiano lo que tiene que ver en estas cosas es que Cristo viene pronto y que estas cosas tendrían que suceder y que nos tienen que poner en alerta, velando y orando en todo tiempo, constantes en los caminos del Señor.